Hoy haremos una review del Hyundai Accent GL 3 puertas del año 2010. Es un Accent que compré en el año 2010. Vamos a ver el coche. Aquí vemos la vista lateral del vehículo. La verdad es que era mucho más bonito la versión VGT con sus llantas deportivas de tamaño 15. Aquí lo vemos con los tapacubos en tamaño de rueda 14 y vemos el coche con pintura metalizada azul celeste. El coche lo vemos aquí en la ciudad de Barcelona. Era un coche hecho para ir por Barcelona, hecho para la ciudad. Un coche muy utilitario, muy cómodo de conducir por la capital de Barcelona. Así eran los pilotos traseros del Hyundai Accent con su logotipo Accent. Aquí vemos la cerradura del maletero. Unos faros en forma triangular. La versión GL era la versión más básica. Como podéis ver, en la parte delantera no llevaba antinieblas delanteros de serie. Los retrovisores eran de color negro y no iban con el color de la carrocería. Este es el presupuesto que me hizo Hyundai. Fijaros el precio que salía al coche, lo podéis ver, de 10.074 euros. Con 10.074 euros te daban un Hyundai Accent 3 puertas GL de 97 caballos con pintura metalizada, con los portes, con la carrocería, con un descuento especial, espectacular el descuento que hacía Hyundai de 4.000 euros, con la matriculación incluida. La matriculación eran unos 900 euros y el coche salía 10.000 euros y sin el IVA 7.887,37 euros. Un coche muy económico, y muy bueno, de la marca Hyundai. Yo me compré en el año 2011 el Hyundai Accent GL básicamente por el precio. Como podéis ver, era un precio muy económico, te llevabas un coche utilitario para ir por la ciudad. La versión VGT ya valía unos 2 o 3.000 euros más, ya era otro precio y se escapaba de mis posibilidades. Así todo, me hubiera gustado tener el VGT en color amarillo. Era un coche que me encantó cuando lo vi. Vemos el faro delantero Hyundai y a mano izquierda vemos los tapacubos del Accent. El Hyundai Accent, en la parte central del vehículo, junto al freno de mano, lucía estos 3 posavasos centrales. Vemos los posavasos entre los dos cinturones de seguridad. El Hyundai Accent en el maletero tenía una rueda de recambio del mismo tamaño que el vehículo y abajo también de la rueda había el gato. Fijaros que la rueda también es de la marca Kumho, una marca coreana de neumáticos. Cuando tuve el coche en el 2011, el vehículo marcaba 14.326 kilómetros. El Hyundai Accent GL montaba de serie unos neumáticos de 185 de la marca Kumho y la llanta era de 14 con tapacubos. Era el modelo GL. Aquí vemos de cerca el motor DOHC 16 válvulas del Accent GL. 3 puertas. El Hyundai Accent GL era un 1400 de motor, tenía 97 caballos, tenía 4 cilindros en línea. Vemos aquí el motor en la parte central que iba con una tapa que ponía DOHC 16 válvulas. Tenía 97 caballos. Vemos ya el depósito del
anticongelante a mano izquierda. Al lado del motor, a mano derecha, vemos el filtro de aire y también vemos la batería. Era una conducción muy básica, muy sencilla y un coche muy suave de conducción. Aquí vemos el líquido de frenos, aquí vemos el filtro de aire, aquí vemos la batería, aquí vemos el tubo que va al ventilador. Aquí vemos otra perspectiva del motor del Hyundai Accent GL. Era el motor DOHC 16 válvulas de 97 caballos. Vemos el coche cuando estaba en estado prácticamente nuevo. Así era un Accent nuevo, como salido de fábrica. Aquí vemos la parte mecánica del Accent. Aquí vemos el cuadro de instrumentos del Hyundai Accent. Vemos que es muy básico. Marca 8000 revoluciones. Hay el depósito de la gasolina. El coche marcaba 220. Y en la parte superior vemos cómo marcaba los 14.000 kilómetros este vehículo. Aparte de esto, pues no vemos tampoco indicación de la temperatura ni del termostato. Es un cuadro de instrumentos muy básico. Este es el salpicadero del Hyundai Accent. Un salpicadero muy básico, pero muy fácil de conducir, muy fácil de manejar. Un coche muy suave. Un ralentí también muy suave. El panel frontal del Hyundai Accent tenía dos entradas de aire, como podéis ver, y la radio estaba justo en medio. Era una radio Alpine de serie y encima de la radio encontramos el reloj. Debajo de la radio encontramos una pequeña guantera para dejar los CDs. Este es el interior del Hyundai Accent. El Hyundai Accent se podía regular en altura. Aquí vemos el interior del Hyundai Accent, son las plazas delanteras. Vemos el volante con la insignia Hyundai en medio. Las ventanas eran automáticas. Cintos de tela en color negro. Estas son las plazas traseras que había en el Hyundai Accent GL. Había cabida para 3 personas con 3 reposacabezas. Aquí vemos el revestimiento de la puerta interior, un revestimiento de plástico muy básico con los botones de las ventanillas. Vemos la parte trasera, llevaba un alerón con la tercera luz de freno en la parte superior del portón. Y aquí vemos la insignia de Hyundai sobre la matrícula. Vemos estas ópticas en color rojo y blanco, estas ópticas laterales. Y vemos el limpia trasero del Hyundai Accent GL del año 2010. El maletero del Hyundai Accent no era muy espacioso, como podemos ver. Aquí vemos la bandeja del maletero. Vemos el alerón que lucía el Hyundai Accent. Lucía un alerón en la parte superior con tercera luz de freno. Aquí vemos el Hyundai Accent, la parte lateral. Era un coche de 3 puertas, era utilitario, un coche muy básico, típico Accent coreano. Era un coche que iba muy fino por autopista. Vemos también los retrovisores que no van pintados en el color de la carrocería. Y el intermitente lateral lo vemos de color blanco. Esta es la vista lateral del Hyundai Accent GL. Vemos los tapacubos que lucía con sus ruedas de la marca Kumo. El color era azul celeste metalizado, era la versión GL 3 puertas. Esta es la parte frontal del Hyundai Accent GL. Fijaros que era un coche muy básico, la versión básica. Esta versión de Hyundai Accent 3 puertas fue el vehículo patrocinador de Operación Triunfo,
el programa de música de televisión española. Tenemos el catálogo del Hyundai Accent, muestran la versión del VGT. Aquí vemos el interior, vemos también el salpicadero, vemos cómo anuncian el maletero y como vemos cómo anuncian ya el tablero de instrumentos. Buen coche de Hyundai. Había 3 motores. Había un motor 1.6 DOHC para el 4 puertas. Había el motor 1.4 DOHC para el Accent 3 puertas GL. Y luego había un motor 1.5 CRDI turbodiesel que era para la versión VGT. Aquí vemos la versión en 4 puertas que cambiaba totalmente. Aquí vemos los frenos, los cinturones y el interior del vehículo 4 puertas. Vemos aquí el catálogo del Accent, que podía ser manual o automático y con una suspensión independiente. La versión VGT tenía climatizador, el volante era regulable en altura, había una red en el compartimento del maletero, así eran las llaves del Hyundai Accent y como podemos ver también incluía la rueda de repuesto de tamaño normal. Tenemos la versión VGT en color azul celeste y la versión VGT en color amarillo. Vamos a ver, esta es la gama de colores que había para el Accent 3 puertas. Nuestro vehículo es el azul celeste. En amarillo y en rojo se vendieron muy poquitos. Y los colores de los Accents de 4 puertas son mucho más discretos. Personalmente nos gusta mucho más la versión 3 puertas y la gama de colores del 3 puertas. Fijaros el amarillo que solo se hizo en la versión VGT 1.5 y hemos visto algunos en internet muy bonitos matriculados con matrícula española, pero se hicieron muy pocos, vinieron muy pocos de Corea. El tiempo de fabricación de este coche, cuando lo pedías, si era un color especial como el amarillo y el rojo, tenías que esperar 3 meses que te la trajeran de Corea. Tardaban 3 meses Hyundai a hacerte un Accent amarillo o rojo. Si era el azul celeste o blanco o negro, eran los que habían stock y eran para entrega inmediata.